Hola a todos. Hoy analizaremos el capítulo 26 de Números. Ocurre después de la gran apostasía de Israel en Baal Peor, antes de la entrada a la tierra prometida. Es un capítulo aparentemente administrativo, porque presenta un nuevo censo del pueblo de Israel, pero espiritualmente contiene profundas enseñanzas sobre la fidelidad de Dios, el juicio divino, la nueva generación, la preparación para la herencia y la continuidad del pacto. Este segundo censo marca el final de la generación rebelde del desierto y el surgimiento de una nueva generación preparada para entrar en Canaán. Dios ordenó contar nuevamente al pueblo. ¿Por qué? Israel estaba próximo a entrar en una guerra para conquistar Canaán. Todo varón apto para la batalla debía ser contado. En segundo lugar, el censo permitía determinar la repartición de la tierra. La herencia sería distribuida según el tamaño de cada tribu. Esto muestra orden, justicia, responsabilidad y administración divina. En tercer lugar, el capítulo confirma que la generación incrédula murió tal como Dios lo había anunciado. Dios cumple tanto sus promesas como sus advertencias. Uno de los versículos más importantes es el versículo 64. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Este versículo se refiere específicamente a la generación adulta que salió de Egipto y fue contada en el primer censo, en Números capítulo 1. Dios había decretado, en Números capítulo 14, que esa generación incrédula moriría en el desierto por causa de la incredulidad, la rebelión, la murmuración y el rechazo al informe fiel de Josué y Caleb. Surge la pregunta: ¿solo Caleb y Josué entraron a Canaán? Entre los hombres adultos censados para la guerra, sí. Dios hizo una excepción únicamente con Caleb y Josué, porque sí creyeron en la promesa de Dios. Pero también entraron otras personas, aunque la generación rebelde murió. El juicio fue específicamente sobre adultos mayores de 20 años que participaron en la rebelión. Dios dijo: vuestros niños, ellos entrarán allá. Esto significa que jóvenes, adolescentes y niños sí sobrevivieron y entraron posteriormente en la tierra prometida. El juicio menciona a los hombres contados para la guerra, es decir, los censados militarmente. La Biblia no afirma que todas las mujeres murieron en el desierto. Muchas mujeres israelitas probablemente entraron en Canaán. María murió antes de entrar, pero no se dice que todas las mujeres de esa generación murieron bajo el mismo juicio militar. Los levitas eran contados de manera diferente. Algunos levitas sí sobrevivieron dependiendo de su edad y si pertenecían o no a la generación condenada. Cuando Israel salió de Egipto, también salió una multitud mixta, según Éxodo 12:38. Algunos probablemente sobrevivieron y entraron junto con Israel. De tal modo que Números 26:64 habla específicamente de los hombres adultos del primer censo militar. Solo Caleb y Josué permanecieron vivos para entrar en Canaán. Y ellos entraron porque tuvieron fe. La Biblia repite varias veces: Caleb tuvo otro espíritu y Josué permaneció fiel junto a él. Mientras los demás vieron gigantes,
ellos vieron el poder de Dios. Canaán simboliza la salvación, el reposo espiritual y el reino eterno. La generación incrédula representa a quienes comienzan el camino, pero no perseveran en la fe. Josué y Caleb representan fidelidad, perseverancia y confianza total en Dios. No basta salir de Egipto, bautizarse o comenzar la vida espiritual. Hay que perseverar hasta el final. Jesús mismo enseñó: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Josué apunta simbólicamente a Cristo. El nombre Josué o Yeshua significa Yahvé salva. Jesús es quien finalmente conduce a su pueblo hacia la verdadera Canaán celestial. Aunque miles murieron en el desierto, Israel siguió existiendo. Esto demuestra la fidelidad del pacto, la preservación divina y el poder sustentador de Dios. Dios castigó al pueblo, pero no destruyó su pueblo completamente. La iglesia atraviesa crisis, pero Dios siempre preserva un remanente fiel. El capítulo presenta un enorme contraste. La primera generación murmuró, dudó, fue rebelde. La nueva generación se preparó, avanzó y tuvo esperanza. La primera generación murió en el desierto. La nueva generación entra en Canaán. El capítulo menciona muchísimos nombres y familias. Aunque parezca repetitivo, revela algo importante. Dios conoce personalmente a su pueblo. Nadie está olvidado delante de Dios. Nuestro Dios no trata con masas impersonales. Él conoce a cada individuo. Entre las tribus preservadas estaba Judá. Esto era fundamental porque el Mesías vendría de la tribu de Judá. Aunque Israel falló muchas veces, el plan redentor de Dios continuó avanzando. El Nuevo Testamento utiliza el desierto como símbolo espiritual. Israel sirve como advertencia para la iglesia. No debemos endurecer nuestros corazones. Números 26 tiene un fuerte paralelismo profético. Israel estaba terminando el desierto, acercándose a la promesa, preparándose para entrar en Canaán. La iglesia actualmente vive cerca del cumplimiento final. Israel estaba en el desierto, la iglesia en un mundo caído. Israel estaba por llegar a Canaán, la iglesia al reino eterno. En Israel sobrevivió una nueva generación, en la iglesia el remanente fiel. En el desierto el pueblo se preparaba para entrar a la Canaán terrenal. La iglesia se prepara para la venida de Cristo. Así como una generación quedó fuera por incredulidad, la Biblia enseña que el pueblo final debe prepararse espiritualmente para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la persona de Jesucristo no aparece explícitamente, el capítulo apunta a Él de varias maneras. Cristo es el verdadero heredero de las promesas, el guía hacia la Canaán celestial, el nuevo Josué perfecto y quien preserva a su pueblo fiel. Josué introduciría al pueblo en la tierra, pero Jesús introduce a los redimidos en el reino eterno. El nombre de Josué y Jesús proviene de la misma raíz hebrea, Yoshua, Yahvé salva. En este capítulo hay varias lecciones espirituales. En primer lugar, Dios toma en serio la incredulidad. La generación rebelde no entró en Canaán. En segundo lugar, Dios siempre preserva a un remanente. Aunque hubo juicio, el pacto continuó. En tercer lugar, la obediencia prepara para la herencia. La nueva generación debía organizarse antes de entrar. En cuarto lugar, Dios conoce personalmente a su pueblo.
Cada familia y nombre tenía valor delante de Él. En quinto lugar, las promesas divinas siguen avanzando. Nada puede detener el plan redentor de Dios. Número 26 no es solamente un registro estadístico, es un capítulo sobre transición espiritual, fidelidad divina, preparación para la promesa, juicio sobre la incredulidad y esperanza para una nueva generación. El desierto estaba terminando, la tierra prometida estaba cerca y Dios seguía guiando a su pueblo hasta el cumplimiento de su pacto. Así como Israel se preparaba para entrar en la Canaán terrenal, la iglesia hoy se prepara para el reino eterno. Cristo sigue guiando a su pueblo en medio del desierto espiritual. Él es el pastor fiel, el verdadero Josué y el único que puede conducirnos hasta la herencia eterna. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.